Bien, nosotros hoy vamos a empezar a ver lo que ustedes hicieron como trabajo, que se llama materia, propiedades de la materia, todo lo que tiene que ver con la parte general, que es la que de inicio de la materia química y laboratorio 1, ¿sí? Bien, ustedes habían visto, digamos, qué era la materia. Nosotros llamamos materia a todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Digamos, todo lo que nos rodea a nosotros es materia, en cualquiera de los estados que se encuentre. Pero de ahí debemos diferenciar lo que nosotros llamamos sustancia o por ahí elemento. Las sustancias tienen que ver con aquellas materias cuyas propiedades específicas las diferencian de otro. Por ejemplo, si a mí me dan un trozo de hierro o un vaso con agua, yo sé diferenciar las propiedades específicas tanto del hierro como del agua, porque las conozco. Entonces, esas propiedades que diferencian una de otra se denomina, hace que sea una sustancia hierro, sustancia agua. En el caso del hierro va a ser una sustancia simple porque de él no puedo obtener otra cosa más que hierro. Y en el caso del agua, hidrógeno, dos oxígenos, una sustancia compuesta porque de ella yo puedo obtener dos elementos que es el hidrógeno y el oxígeno. Ahí yo nombré que dentro de las sustancias ustedes tienen lo que se llama sustancia simple y sustancia compuesta. ¿Cuáles son simples? Como en el caso del hierro que dije recién, es una sustancia que yo no puedo obtener otra cosa más que hierro, porque si yo la quisiera descomponer y hacerla algo más simple, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el hierro es solamente hierro. En el caso del agua, lo que yo tengo en cuenta es que el agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Al tener dos elementos, yo puedo descomponerla por un método que se llama electrólisis y obtener los dos gases que la forman. A pesar de que el agua es líquida, está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que son gases por separado, pero al unirse en conjunto forman la sustancia líquida que es agua. Es muy difícil, es decir, no se ha llegado al método de obtención de agua. Solamente lo que se hace es, porque es un método muy exotérmico, libera mucha cantidad de energía. Lo único que se ha llegado es descomponer el agua, es decir, yo puedo saber de qué está formada por un proceso químico que es electrólisis, es una reacción química. Dentro de la materia nosotros tenemos lo que se llaman las propiedades. ¿Qué son las propiedades? Aquellas características que hacen que la materia sea como sea y que va a haber un grupo que se llaman generales o extensivas y otro grupo que son las específicas o intensivas. ¿Cuáles son las generales o extensivas? Son aquellas que se miden y son porque extenso significa medir. Cuando son extensivas, por ejemplo, cambian con la cantidad. Entonces dependen, las que son extensivas dependen de la cantidad de materia. Es decir, no es lo mismo tener 10 gramos de sal que tener un kilo de sal. Justamente la masa, que es lo que yo mido, la cantidad de materia, es una propiedad de tipo extensiva porque varía con la cantidad, ¿sí? O el volumen, por ejemplo. No es lo mismo tener 10 centímetros cúbicos que tener 1000 centímetros cúbicos, que es un litro. Entonces, esas propiedades de medición y que cambian con la cantidad de materia se llaman extensivas. Tienen el peso, que después vamos a ver la diferencia entre peso y masa, el volumen, la superficie, la capacidad que está relacionada con el volumen. En cambio, las que son intensivas son aquellas que no importa la cantidad que tengan, no importa si tienen poco o mucho, la propiedad en sí me va a diferenciar una sustancia de otra. Por ejemplo, si yo digo que es agua y tengo 1 mililitro de agua o tengo un tanque de 5000 litros de agua, yo sé que si es agua potable, las características que tiene, es inodora, incolora, insípida, eh, su punto de fusión es 0 grados o punto de ebullición es 100 grados. Entonces, esas características están relacionadas con la cantidad de, no están relacionadas, perdón, con la cantidad de materia, sino con las propiedades que tiene. Entonces, todas esas propiedades que no dependen de la cantidad de materia se denominan de tipo intensivas, ¿sí? O también específicas. ¿Por qué se los llama específicas? Porque justamente su especificidad hace que diferencie una sustancia de otra. Entonces, dentro de ese grupo tienen
los que nombré, punto de fusión, punto de ebullición, color, olor, dureza, textura, todos esos que se miden con los órganos de los sentidos se llaman caracteres organolépticos, es decir, el olor, el color, el sabor, la textura, la densidad, que ahora después les voy a explicar bien a qué se refiere cuando hablamos de densidad, y los puntos de fusión y ebullición. Hablando de propiedades extensivas, vamos a ir nombrando cada una de ellas. Por ejemplo, ¿qué es la masa? Recién nombré yo que era una propiedad extensiva porque varía con la cantidad de materia. Es la cantidad de materia específicamente. Digamos, si yo tengo 1 kilogramo masa, esa cantidad de materia es constante en cualquier parte del universo. ¿Qué es lo que cambia si yo me desplazo a través del universo? El peso, y ahí está la diferencia. El peso depende de la gravedad, de la acción de la fuerza gravitatoria, que en el caso nuestro de la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Es una unidad de aceleración, es decir, es una fuerza que atrae con una diferencia de velocidad a través del tiempo. ¿Quién atrae? El núcleo de la Tierra. Pero como la Tierra no es totalmente redonda, la gravedad no es la misma en cualquier parte del planeta. Si yo estoy en los polos, la Tierra en los polos es achatada y es ensanchada en el ecuador. Quiere decir que cuando yo estoy más cerca del centro de la Tierra, la gravedad es mayor. Y si estoy en el ecuador, la gravedad es menor porque hay más distancia al centro de la Tierra. Eso es el peso, tiene que ver con la gravedad. Si yo de acá me traslado a la Luna, tengo, qué suerte, ¿no? Tengo 6 veces menos de peso, que acá en la Tierra. Pero ¿qué pasa? La masa o la cantidad de materia es la misma, porque esa es constante en cualquier parte del universo. Es decir, si yo me voy a la Luna no me desaparece la masa, lo que la acción gravitatoria hace que mi peso sea menor. ¿Por qué? Porque peso es masa multiplicado gravedad. En cambio, la masa es masa, es solamente una medición que se hace a través de una balanza. Lo que ustedes miden con las balanzas son masa. Voy a suspender un segundo. Parece la filmación de que aparece atrás el señor. Bueno, seguimos. ¿Qué es el volumen? El volumen es el espacio que ocupa la materia, ¿sí? Y se mide en centímetros cúbicos, mililitros o litros. El volumen está relacionado con los líquidos. Es decir, de todas maneras, todas las sustancias tienen volumen, ¿sí? Las sólidas, las líquidas y las gaseosas. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, cuando hablamos de volumen, hablamos específicamente de los líquidos, pero no, los sólidos también tienen volumen. ¿Cómo se utiliza, cómo se halla densidad? La densidad es la relación entre la masa y el volumen, ¿sí? La relación entre masa y volumen se saca a través de un cálculo matemático donde hago una división. Es decir, yo hago la división de la masa que tiene la cantidad de materia dividido el volumen que ocupa. Y eso me da una relación que yo se las copié acá para que ustedes la vean. Avísenme si no ven bien, ¿sí? Porque yo lo hice lo más grande posible y con la mayor cantidad de especificidad, digamos, para que ustedes puedan verlo, ¿ven? La densidad es la relación entre la masa y el volumen, ¿sí? Y esa relación me permite a mí conocer una propiedad que es muy específica de las sustancias y que está relacionada con lo que se llaman las propiedades de tipo intensivas. Digamos, ¿yo cómo me doy cuenta de la densidad de una sustancia? Generalmente lo hago a partir del agua. ¿Qué pasa? Si yo tengo agua y tengo aceite, cuando pongo agua y aceite, vamos a ver que el aceite flota en el agua. ¿Y eso a qué se debe? A que la densidad del aceite es mucho menor que el agua. La del agua es 1 y la del aceite es menor a 1. Entonces, por eso, cuando yo hago esa división, ¿no? Tomo como referencia que el agua tiene valor 1, es decir, que cada 1 centímetro cúbico yo tengo 1 gramo. Por eso, cuando ustedes tienen agua pura, lo que tienen es si tienen 1 litro de agua o 1000 centímetros cúbicos, tienen 1 kilo.
nada más que porque su densidad es 1, la relación es 1 a 1. Cuando yo lo comparo con cualquier sustancia comparada con agua, me va a dar qué tan mayor la densidad o menor con respecto al agua. Si el agua vale 1 y yo le agrego un trozo de hierro que tiene casi 8 de densidad, 8 gramos por centímetro cúbico, ¿qué quiere decir? Va a ir al fondo. Si yo pongo un clavo de hierro, sí, Fátima, después lo voy a subir. ¿Qué cosa específica? Vamos a hacer una cosa. Cuando termine sí, cuando termine toda la explicación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo que yo estoy hablando ahora va a ir al Classroom. Lo que pasa es que al Classroom se le dificulta. Yo se los voy a pasar por WhatsApp esto mejor, para que lo tengan en su grupo, porque todos tienen acceso al WhatsApp. Así que lo van a tener ahí. Bien, acá yo les puse que qué podía hacer yo a partir de la densidad. Si yo tengo densidad masa sobre volumen, lo que yo puedo hallar es, justamente, si me dan dos datos y una incógnita, puedo hallar o la densidad, si me dan densidad y masa, puedo hallar el volumen, y si me piden masa, voy a tener que sí o sí tener densidad y volumen. Es decir, de esta ecuación siempre tengo que tener dos datos para poder hallar una de las incógnitas. Y ahí les puse qué unidades se usan. Como la densidad viene de masa dividido volumen, la relación es gramos sobre centímetros cúbicos, porque el volumen se mide en centímetros cúbicos. Pero acá les puse otra, porque puede ser también kilogramos sobre metro cúbico. A veces aparece kilogramos sobre litro. Cualquiera de esas está bien, pero lo importante que ustedes comprendan es que la densidad es una propiedad que relaciona, es intensiva, porque no depende de la cantidad de materia, pero relaciona dos propiedades extensivas como la masa y el volumen. Y se obtiene a partir del cociente, ¿sí? Todo el mundo me escucha bien, ¿no? Porque no va a ser cosa que después me escuchen. Bueno, dentro de la materia nosotros vamos a encontrar determinados, ¿vieron? Cuando ustedes buscaron la definición de química, decía que la química era una parte de las ciencias que hacía el estudio de todo lo que tiene que ver con los cambios físicos y químicos de la materia y las transformaciones y las leyes que rigen esos cambios. Bueno, vamos a aclarar qué es un cambio físico y qué es un cambio químico. Cuando la materia sufre algún tipo de cambio, pueden pasar dos cosas: que la materia siga siendo la misma a pesar del cambio que sucede, o que la materia cambie su composición atómica, digamos, o pase a ser otra sustancia. En el primer caso, si es un cambio físico, no importa lo que suceda, ya sea pasa la corriente eléctrica, pasa la luz, eh, eh, se disuelve una sustancia en otra, yo hago una solución de agua salada, derrito un cubito, evaporo agua, eh, sublimo un trazo de yodo. Cualquiera de las propiedades o los cambios que no cambien su composición química, que la sustancia siga siendo la misma, se denomina cambio físico, ¿sí? Ustedes cuando vean física, lo que van a hacer es estudiar en la física todos los cambios físicos. Van a estudiar movimiento, luz, electricidad, la parte de fuerza en los líquidos, en los gases, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en la química? En la química los cambios, lo que suceden es que transforman la sustancia en otras sustancias que no son las mismas a las que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, si yo pongo un trozo de hierro en la intemperie y lo agarra la humedad, y sobre todo si vivo en la zona de las playas donde hay salitre y el mar trae sal que es muy corrosiva, voy a notar que esa sustancia se va primero oxidando, aparece una coloración a veces amarillenta, a veces amarronada, etcétera, pero se viene como carcomiendo y llega un momento que se va destruyendo el material y solamente queda esa sustancia de ese color oxidado, digamos, y ya el hierro no queda nada. Entonces, ese proceso que se llama oxidación viene de un proceso químico que sucede cuando el hierro y el oxígeno tienen una reacción electrónica. ¿Qué le pasa al hierro? El hierro, que es un metal, y los metales los vamos a ver mucho más adelante, el hierro todos los metales pierden electrones. Al perder electrones se dice que se oxidan.
Sergio, por favor, apaga el micrófono, pues si no, interrumpen a tus compañeras que no van a escuchar. Em, ¿Qué pasa con la sustancia como el oxígeno? Si hay uno hierro que se oxidó, va a haber una sustancia que hace lo contrario. Si el hierro perdió electrones, va a haber otra sustancia que los tome, que en este caso va a ser el oxígeno, y se dice que el oxígeno se redujo. Entonces, ese proceso de oxidación-reducción, que nosotros lo conocemos como oxidación, porque cuando vemos un metal decimos que se oxidó, pero en realidad es en conjunto. Si hay una sustancia que se oxida, va a haber otra que se reduce. Y tiene que ver con una parte electrónica. Ese cambio es un cambio químico. ¿Por qué? Porque el hierro dejó de ser hierro y el oxígeno pasó a tener otra configuración electrónica. Eso sucede en los cambios químicos. Las sustancias se transforman en otras. Yo ya no voy a tener más hierro, voy a tener óxido de hierro, es decir, una sustancia compuesta formada por hierro y oxígeno. ¿Qué otras reacciones o qué otros cambios químicos conozco? La respiración, la fotosíntesis, eh, ¿qué más? La reacción entre un ácido y una base. Digamos, cuando ustedes agregan una sustancia corrosiva, lo que hace es cambiar su composición química, ¿sí? Por ejemplo, ustedes para eliminar el sarro de la pava o de los termos, pueden agregar vinagre, ¿sí? Vinagre de alcohol, que es el ácido acético, y lo que hace ese vinagre es reaccionar con las sales del carbonato de calcio, que es el sarro que se forma en las pavas y en todos los elementos, y van a ver que sale un burbujeo. ¿Por qué? Porque se forma el óxido de calcio y eso que burbujea es dióxido de carbono. Entonces es una reacción química. Ya no voy a tener carbonato de calcio, sino voy a tener óxido de calcio y dióxido de carbono. El dióxido de carbono se va a evaporar, se va a ir al medio ambiente. Y yo con eso lo que hice es limpiar las sustancias que tienen sarro. Eso se puede hacer en cualquier artefacto que acumule sarro, ¿sí? Porque el agua de la zona donde nosotros vivimos tiene mucha cantidad de sales disueltas y una de ellas es el carbonato de calcio que se deposita en forma de sarro. También es medio peligroso en las cañerías, pero ya ahí no se puede usar el vinagre, el ácido acético porque hay que hacer otro tratamiento. Bien. Hablamos de los cambios físicos y químicos y hablamos de la materia. Había 3 estados de la materia. La mayoría que hizo el trabajo de la guía no aclaró qué propiedades tiene cada uno de esos estados. Entonces yo se los hice acá un dibujito para que ustedes vean, ¿ven? Esos son los 3 estados. ¿Por qué hice esas bolitas que hice adentro? Porque esas bolitas me indican cómo están las moléculas dentro de cada uno de los estados. Si ustedes se fijan en el sólido, las moléculas o las partículas que la forman están muy juntitas y unidas. Es decir, no hay espacio intermolecular. ¿Por qué? Porque ahí lo que prevalece es las fuerzas de atracción. Por eso el sólido tiene forma propia, volumen propio, no se puede comprimir, es decir, si yo quiero hacer un cuadradito chiquitito de todo esto, no lo voy a poder hacer si no descarto materia. Es decir, con esta materia no la puedo apretar y hacerla chiquitita sin descartar. Esas son las características del sólido, no se comprimen, ocupan un volumen y un espacio determinado y un volumen determinado, a pesar de que hay sólidos que son con una fórmula molecular o una forma molecular simétrica y otra simétrica, pero eso es un detalle aparte, pero las características generales son las mismas. En el caso del líquido, si ustedes ven, las partículas están un poco más separadas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso me permite a mí poder, poder meter algunas sustancias y por eso yo puedo disolver algunas sustancias en el líquido, ¿sí? Porque hay lugares, ¿sí? Entonces, ¿qué aparecen acá? Las fuerzas de repulsión, aparecen mayores espacios intermoleculares, pero a pesar de eso no puedo comprimir. Si yo tengo 1 litro no puedo hacer medio litro si no tiro de otro medio litro. Así que son incompresibles, se dice. Es decir, que no se pueden comprimir. No incomprendidos, de incomprensión. Es incompresible, es decir, que no se pueden comprimir. Y en el caso del gaseoso, fíjense que las partículas, yo hice pocas partículas muy desparramadas, 5 hice nada más. ¿Por qué? Porque el gas tiene las características totalmente opuestas al sólido, es decir, sus partículas están muy separadas, hay mucho espacio intermolecular, eh,
se desplazan en todos lugares y movimientos, van moviéndose a través del el ambiente o donde se encuentren, y son, en este caso, ¿sí?, aparecen fuerzas de repulsión, es decir, de rechazo. Y esas partículas lo que hacen es golpearse entre las paredes del recipiente y entre ellas. Esta característica de los gases hace que yo, por ejemplo, si yo agrego un aerosol en una de las habitaciones de mi casa, al rato en la otra habitación se siente el olor. ¿Por qué? Porque las partículas del perfume, del insecticida, de lo que fuera, van viajando a través del aire que está en el ambiente. Se pueden comprimir, es decir, yo puedo comprimir los gases, de ahí que el gas natural se puede comprimir y se pone en envasa en garrafas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como hay tanto espacio intermolecular, yo puedo achicar esos espacios comprimiéndolos con una presión determinada y bajándoles la temperatura, ¿sí? Es decir, en realidad lo que hago es pasarlos al estado líquido, que se llama licuación, pero eso se puede hacer. Yo acá les aclaré que busquen la teoría cinético-molecular, que es todo lo que yo les dije recién, está ahí en esa teoría cinético-molecular, y la van teniendo en la carpeta como para ir explicando. Yo les pedí en el trabajo de La química está entre nosotros, que se armaran un vocabulario, no era para que me lo entregaran, era para un trabajo personal. ¿Por qué? Porque en ese libro aparecen un montón de vocabulario químico y conceptos específicos que ustedes van a ir trabajando a lo largo del año. Entonces la idea es que ustedes tengan ese vocabulario y vayan viendo todos esos conceptos que vamos a ir trabajando a lo largo del año. Acá les hice el cuadro de cambios de estado, que muchos me lo hicieron, otros no, pero lo ideal hubiera sido que lo hicieran así porque es mucho más fácil. Hay gente que lo hizo y muy lindo, otro lo hizo escrito, pero no era porque sea lindo o porque sea feo, sino porque estaba bien hecho en el sentido de que a mí me relaciona los cambios físicos, que son los cambios de estado, con los estados de la materia. Entonces acá yo lo que tengo es cada uno de los estados de la materia, ¿sí? De sólido a líquido, de líquido a gaseoso, y de sólido a gaseoso directo sin pasar por el líquido. Y fíjense que yo les aclaré acá que es por aumento de temperatura. Mientras que si yo bajo la temperatura, voy en sentido contrario, lo que hago es, por ejemplo, de gas a líquido condenso. O puedo licuar, como en el caso de, ahora les voy a decir cuál es la diferencia. Después de líquido a sólido, que solidifico, y de gas a sólido, que es sublimación. De sólido a gas es volatilización, de líquido a sólido, perdón, de sólido a gas es sublimación, de gas a sólido es sublimación. ¿Qué tienen de? Acá hay varios cambios de estado que están juntos, pero que hay que aclarar. Por ejemplo, la evaporación consiste en dos cambios de estado. Puede ser evaporación cuando ustedes ponen a calentar algo y empiezan a salir vapores sin que hierva, están pasando del estado líquido al gaseoso. En cambio, si ustedes empiezan a calentar y llegan a una temperatura cercana, tienen agua cercana a los 100 grados centígrados, va a tener ebullición. Ese ya es cuando toda la masa líquida pasa al estado de gas. Mientras que la evaporación solamente en la parte superficial es lo primero que sale al estado de vapor, lo que está en contacto con el aire. En el caso de la condensación puede ser condensación si es vapor. Si una sustancia era líquida, se transformó en vapor y yo le agrego le pongo una superficie fría, la condenso. En cambio, si una sustancia es gaseosa, pero gaseosa naturalmente, como oxígeno, el gas natural, etc., y yo la paso al estado líquido, lo que tengo que hacer es licuarla, es decir, aumentar la presión y disminuir la temperatura. Es el mismo cambio de estado, pero es de gas a líquido. De gas a líquido es licuación, de vapor a líquido es condensación. Para la condensación solamente bajo la temperatura, no necesito comprimir. Y otro cambio de estado, que es importante dentro de los tres estados de la materia, es el que pasa directamente de gas, de sólido a gas y de gas a sólido. Por ejemplo, si ustedes en una época las abuelas usaban naftalina, la naftalina se utiliza para
matar a las larvas de la polilla que comen la lana y algunos materiales, sobre todo los que están derivados, los orgánicos, los sintéticos no sé si tanto. Por ahí ahora evolucionaron y se comen los sintéticos también. Bueno, se ponía naftalina en las prendas de la temporada de invierno. ¿Para qué? Para evitar que la polilla o las larvas de polilla se comieran los tejidos. Ustedes ponían bolitas de naftalina o bolsitas con naftalina que eran un olor muy fuerte, porque la naftalina es derivado del benceno y son muy aromáticos y muy penetrantes el olor. Los ponían y al año siguiente, cuando ustedes abrían la valija o el lugar donde guardaban, sentían ese olor fuerte que es el olor a naftalina, pero no veían las prendas chorreadas de naftalina. ¿Por qué? Porque la naftalina pasa del estado sólido al estado de vapor sin pasar por el estado líquido. Entonces por eso se siente el olor. Si ustedes las sacaban a las prendas, las ventilaban, se iba a ir un poco, aunque algunas quedaban impregnadas algunas quedaban impregnadas, digamos, en la tela, lo que son las tramas de la tela. Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo el mundo entiende? Sigo, porque así entre un ratito empiezan los otros. Dentro de la materia yo tengo lo que se llama sistemas materiales. Bárbaro. Sistemas materiales. El sistema material era una porción que yo tenía de materia que la aislaba. Si yo quiero estudiar las propiedades del agua, las propiedades del hierro, del agua salada, de lo que a mí se me ocurra, no necesito tener toneladas de material o miles de litros de material, solamente con una porción aislada del resto, en un tubo de ensayo, en un frasco, en un recipiente, yo voy a poder saber cuáles son sus características. Entonces, por eso dice que el sistema material es una porción que yo aíslo para poder ser estudiada. Dentro de esas mezclas, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia, tengo lo que se llaman las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas son aquellas que a simple vista ustedes van a ver una sola fase, es decir, solamente van a ver o un líquido o un sólido o un gaseoso. ¿Por qué? Porque están tan mezcladas entre sí que no van a diferenciar. Si yo tengo agua salada y está el agua disuelta en agua, pero no tengo en el fondo sal, está toda disuelta, voy a ver un recipiente con un agua turbia que la voy a probar y es salada. De todas maneras no es recomendable probar todo lo que uno le da al laboratorio. Y lo que voy a observar es que tiene una densidad determinada, hierve a una determinada temperatura, etc. Todas esas propiedades es de esa mezcla, que es homogénea, porque yo veo iguales propiedades intensivas, veo el mismo estado físico, el mismo color, el mismo sabor, el mismo punto de fusión, el mismo punto de ebullición, la misma densidad. Todas esas propiedades hacen que esto sea homogéneo, porque tiene una sola fase. Ahora, si yo veo en determinado momento que en vez de tener una, tengo dos o más, a esa agua salada, como le puse acá, le agrego aceite, le agrego unos clavos, ¿ven que ya ven tres cosas distintas? Acá es el agua salada, no diferencio el agua de la sal. Acá lo que veo es arriba el aceite, abajo el agua salada y en el fondo clavos de hierro. Yo puse 3 clavos de hierro. Entonces, este homogéneo tiene una sola fase. Este heterogéneo, cuento lo que yo veo, tengo 2 líquidos distintos y un sólido, tengo 3 fases. Fase es todo lo que yo veo, las partes del sistema que tienen las mismas propiedades intensivas y extensivas. Mientras que componentes, ¿sí?, son aquellos que forman parte de esas fases. Por ejemplo, en el caso del homogéneo, los componentes son 2. Yo no los veo, pero sé que están ahí adentro. Entonces tengo agua y sal. En el caso del heterogéneo, yo tengo 3 fases y tengo 4 componentes. ¿Por qué? Porque tengo el aceite, el agua, la sal y el hierro. ¿Ven? Esos son los componentes, los que forman parte de las fases, que pueden no verlos, pero sabemos que están, ¿sí? Ahora vamos a explicar algo de cómo se puede saber cómo los porcentajes o la parte cuantitativa, porque esto que yo estoy explicando es la parte cualitativa, las cualidades que tiene, las propiedades que veo. Pero esto yo lo puedo pasar a una parte cuantitativa. ¿Está? ¿Qué fase? Yo acá les puse la definición. Es cada una de las partes del sistema con iguales propiedades intensivas. Color, olor, estado físico, densidad. ¿Está?
Entonces, eso forma parte de la fase. Por eso, cuento, acá tengo una sola fase, mientras que acá tengo 3 fases, ¿ok? ¿Qué pasa si yo, estos sistemas, ¿sí? Acá les puse una actividad que van a hacer que muchos no hicieron y el que lo hizo no lo tiene que volver a hacer, que era armar un cuadro comparativo con todos los métodos de separación, tanto de homogéneos como heterogéneos. En el cuadro, ¿qué tiene que haber? Una breve explicación del método. Por ejemplo, si yo digo imantación, por dar un ejemplo, digo separa 2 componentes o más donde uno de ellos es el hierro, que tiene propiedades magnéticas, punto. Yo tengo ejemplo, arena y sal, con un imán paso por debajo, o incluso si está en agua, lo paso por un costado de un recipiente y todo lo que es imantable, que es hierro, se va a separar. Ese sería un ejemplo, porque yo al método le voy a dar un ejemplo de en qué tipo de sistema lo puedo aplicar. Es decir, si yo tengo imantación, ¿cuándo lo aplico? Cuando existe uno de los componentes que tiene hierro. Por ejemplo, si yo tengo una solución de agua salada y no veo los componentes, es una sola fase, tengo otros métodos que se llaman métodos de fraccionamiento. Los métodos de fraccionamiento son la destilación, la cristalización, la evaporación, donde yo, por medio de la energía calórica, la llama o el calor, lo que hago es separar los componentes. Puede ser reconstituyéndolos después, porque si hago una destilación, caliento, evaporo el agua, condenso con el tubo refrigerante y obtengo el líquido. Y en el recipiente me va a quedar, por ejemplo, la sal. Eso puede ser, o puede ser fraccionada, como por ejemplo lo hacen en el petróleo para separar los componentes. Pero todo eso lo van a separar en dos grupos. Hagan 2 cuadros, uno que figuren los métodos heterogéneos y otro los homogéneos. Haciéndose hincapié, si quieren háganse dibujito y todo, pero eso quiero que lo tengan en la carpeta, porque eso es importante que lo sepan, ¿ok? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es importante? Esta parte que ustedes esta carrera que comienzan, en algún momento van a ser profesores de secundaria. Y hay una parte que ustedes van a tener que dar y que no está en la currícula de Química 1, pero yo se los estoy dando porque esto lo van a necesitar en algún momento, saber qué es un sistema material, una mezcla, etcétera, etcétera. Entonces esto es importante que lo tengan, ¿ok? Bueno, ¿cómo hago para la parte cuantitativa? Digamos, que si yo quiero saber el porcentaje en el que cada uno de esos componentes de mi sistema material está, hago la parte que se llama composición centesimal. ¿En qué consiste? ¿Sí? Digamos, es el aspecto cuantitativo de una composición sistema, los porcentajes. Yo acá les di un ejemplo de, tengo 25 gramos de azufre, 50 de limadura de hierro, 15 de arena y 50 de agua. Todo eso forma mi mezcla. Están en un recipiente. En total, tengo 140 gramos en total de sistema, de masa del sistema total. Ese sería mi 100%. Si yo quiero saber en qué porcentaje está cada uno, cuál es su composición porcentual, lo que hago es, si el 140% es el 100, si 140 gramos, que es la suma de los componentes, es mi 100%, cuando tengo 25, que yo le puse la S porque es azufre, voy a tener 17,9%. Si tengo, en el caso del hierro, en 140 tengo el 100%, cuando tengo 50, ¿cuánto porcentaje tengo? Y así voy haciendo cada uno de los componentes, ¿ven? Estos porcentajes que yo saqué, si yo los sumo, me tienen que dar 100% o cercano al 100%. Digamos, puede darme 99,8, 98,9, pero tiene que estar casi en el 100%. Y ahí me estoy dando cuenta que, porque a veces los decimales que ustedes si no aproximan, o aproximan y dejan, o por ejemplo acá en vez de poner 17 ponen 18, por ahí les da un punto más. Pero en general no aproximamos estos valores. ¿Por qué? Porque quiero que me den los más cercanos al 100%, ¿sí? Esa sería la parte cuantitativa. Cómo yo
paso todo lo que es la mezcla, lo cualitativo, a algo que tiene que ver con la matemática y que es cómo saber el porcentaje en que se encuentra cada uno de los componentes de mi sistema material, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Y vamos con lo último, así ya después ingresan los otros chicos. Les hice un cuadro de comparación entre homogéneo y heterogéneo, ¿sí? Ya vimos que el homogéneo tenía una fase, iguales propiedades intensivas, el heterogéneo tiene 2 o más. Dentro del homogéneo tenemos lo que llamamos solución, que era la mezcla que yo dije si tengo agua salada, el aire es una solución, todos esos son soluciones. Los que van ingresando no se preocupen porque cuando se van los que estaban, vuelvo a repetir los temas, igual va a quedar grabado. La solución tiene que ver con lo que está relacionado con la mezcla homogénea, mientras que las sustancias también son homogéneas, pero tienen, por ejemplo, lo que se llama sustancia simple y compuesta. Ya dije que esta, por ejemplo, yo tengo agua, es una sustancia, es homogénea, pero es del tipo compuesta. ¿Ok? Y si yo tengo una sustancia del tipo hierro, como dije en un caso, es simple. Bien. Heterogéneas son dispersiones, son las groseras, las finas y las coloidales, ¿sí? Estas dispersiones quiere decir que es una mezcla donde las fases se ven a simple vista al microscopio o al microscopio electrónico, ¿sí? Y acá les dejo una ejercitación que tiene que ver, que van a hacer para la clase próxima, donde nos vamos a encontrar y vamos a revisar todos estos conceptos, ¿ok? Yo voy a dejar de grabar